Señor Jesús, damos gracias a ti por este día donde nos permites volvernos a reunir, a escuchar de tu palabra, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo nos das a conocer todo lo que tú quieres decirnos, Señor Jesús, ya que la palabra es una guía para nosotros, Señor Jesús, una guía de vida. Damos gracias a ti, Padre amado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por permitirnos reunirnos. Damos gracias a los pastores porque nunca se cansan, porque nunca se rinden, porque siempre están dispuestos a hablar de ti, Señor Jesús, alimentarse ellos espiritualmente para que también nos puedan enseñar a nosotros. Damos gracias por la vida de ellos y de sus familias. Damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tendremos una iglesia 3 veces mejor, Padre amado, que será de bendición para cada uno de nosotros y que por medio de esta iglesia, Dios mío, también vamos a poder llevar nuevas personas que conozcan de ti, Señor Jesús. Tú nos ayudarás a hacer ese buen testimonio, esa luz en medio de las tinieblas para poderte dar esa alegría, Padre amado, de que más personas te puedan conocer y poderle arrebatar esas almas al enemigo, Señor Jesús. Damos gracias también porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor Jesús, y sabemos que tú lo has sido, lo eres y lo serás, Padre amado, que no nos ha faltado ningún bien, que hemos tenido un techo, un alimento, Dios mío, empleo, Padre amado, aunque en este momento algunos no tengamos empleo, Señor Jesús, sabemos que tú lo proveerás, que tú serás ese Padre que se manifestará de una forma milagrosa, como siempre lo has hecho en muchas cosas, Señor Jesús. Sabemos que dependemos de ti, no de las circunstancias, no del empleo. Tú lo provees todo, Señor Jesús. Tú eres más que suficiente para nuestras vidas. Te agradecemos por habernos escogido, Señor Jesús, por permitirnos ser tus hijos, Padre amado, por habernos amado primero, por permitir que nosotros nos vayamos contigo en el arrebatamiento, Señor Jesús. Es un momento que anhelamos y que esperamos que llegue muy pronto, Padre amado. Pero mientras tanto tenemos que vivir dándote la gloria y la honra en cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos, Señor Jesús, en la forma en cómo actuamos, en la forma de expresarnos, Señor Jesús, en la forma de dar nuestro testimonio a todas las personas. Por tal razón, Dios mío, queremos que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, a no dejarnos desviar ni a derecha ni a izquierda. Que seas tú, Padre amado, dándonos esa fortaleza que necesitamos para poder estar contigo, Señor Jesús, para que cuando tú dispongas venir, podamos irnos contigo muy felices, Dios mío, habiendo obrado de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a nuestros sentimientos, emociones, sino de acuerdo a lo que tú tanto has querido, Señor Jesús, en nuestras vidas. Por eso pedimos que en este día, Padre amado, la palabra que tiene nuestro pastor preparada entre a nuestra mente y a nuestro corazón y quede esa semilla, Señor Jesús, que crezca cada día más, que nos transforme, que nos renueve y que nos hagas mejores personas. En el nombre tuyo, mi Señor Jesucristo, que eres todopoderoso, damos gracias por este día, Señor Jesús. Damos gracias porque te vamos a alabar y damos gracias porque la palabra no vuelve vacía, porque la palabra hace su obra, hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Señor Jesús, gracias por este día de congregación, en el nombre tuyo, amén y amén. En este día te invito a que te levantes, extiendas tus manos y alabes al Señor, porque Él es fiel y su misericordia es para siempre, amén. Aleluya. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya,
Fiel y tu misericordia es eterna. Que su iglesia cante. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Porque yo tengo un Dios fiel. Vamos juntos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar delante de tu presencia. Porque somos dichosos de poder compartir contigo, de estar en la misma habitación, de poder sentir tu presencia fluir por nosotros, en nosotros. Gracias por ese privilegio, Padre. Esta mañana te adoramos. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer
vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Su fortaleza en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dios el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración, los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9.
Recuerda que el domingo es el día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches. Estoy saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que esta noche podamos estudiar la palabra de Dios y ver algunas cosas muy interesantes. Gracias, Pastor Esteban, por su invitación. Espero que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que para algunos es muy conocido, pero para otros no alcanzan a entender la implicación tan importante de este tema. Quiero hablar acerca de la restauración de la iglesia. Hoy día hay muchas iglesias que aún se llaman restauración, pero no han restaurado nada, ni entienden cuál es el propósito real de la restauración. Encontramos un texto básico, fundamental, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos indica claramente ese asunto. Y me refiero al capítulo 3 del libro de los Hechos. Voy a leer 2 versículos que son muy interesantes, que son el fundamento realmente para esta enseñanza. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Pero Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo a sus santos profetas. Aquí quiero, a manera de introducción, mostrar 3 asuntos. Si nosotros leemos todo el texto, el contexto de estos 2 versículos, nos habla que en tiempos pasados Dios habló a los patriarcas y menciona a Abraham. Eso tiene referencia al pasado. Y luego dice en el versículo 19 que el Señor manda que todos se arrepientan, porque está hablando del apóstol Pedro y está hablando y dice que se deben arrepentir de sus pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando en tiempo presente. En ese momento, el apóstol Pedro se estaba dirigiendo a los habitantes de Jerusalén y a sus discípulos y les está diciendo que ellos deben arrepentirse para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Pero luego en el versículo 21 habla del futuro y por eso dice que Jesús, el Mesías, en quien tenemos arrepentimiento y perdón de pecados, es necesario que Él permanezca en el cielo. Ese está hablando del futuro, que permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas que habló los profetas o que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros encontramos este texto en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, nos indica que es un acontecimiento muy importante. Entonces yo quiero hablar de la restauración porque dice que el Señor Jesucristo no va a regresar a la tierra, sino que va a permanecer en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Algunas personas, sobre todo algunos predicadores, están hablando de la inminente venida del Señor Jesucristo, como si Él viniera de la noche a la mañana ahora. Pero aquí nos está diciendo que Él no va a venir,
que Él va a permanecer en el cielo, Él va a permanecer allá donde Él está, a la diestra de Dios, hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, que primero se tienen que restaurar las cosas antes que el Señor venga. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué cosas deben ser restauradas? Ahí dice todas las cosas. Pero ¿cómo podemos enumerar eso? Entonces yo quiero en estos siguientes minutos hablar acerca de la restauración y el proceso progresivo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Pero tengo que comenzar un poco desde el tiempo de la Reforma, que se conoce históricamente como la Reforma Protestante, porque allá empezó a restaurarse cosas de lo que fue la iglesia primitiva. Nosotros conocemos la historia. Estoy hablando a gente que conoce la historia. Y nos dice la historia que la Iglesia Católica tomó la autoridad en el siglo IV y empezó a poner los famosos que antes eran emperadores, después se convirtieron en los papas de la Iglesia Católica en Roma, y empezaron a hacer a una cantidad de cosas que históricamente no quiero entrar en los detalles, pero la Iglesia entró en un periodo que se llama el oscurantismo, donde no se predicaba el evangelio por parte de la iglesia oficial, sino que empezaron a mezclar la política con la religión. Pero la iglesia cristiana siempre existió en esos tiempos, pero fue perseguida. Uno puede mirar los albigenses, los anabaptistas y una cantidad de gente de esa época que tenían que predicar casi a escondidas, porque eran perseguidos y maltratados. Ya sabemos lo que pasó con San Bartolomé y todo lo demás. Pero hay una cosa muy interesante. Se levantó un monje que era católico, llamado, hoy día muy conocido, Martín Lutero, y otros con él en Europa, que empezaron a hablar de lo que era la iglesia y los cambios que eran necesarios, porque ese monje leyó la Biblia y empezó a estudiarla y a mirar hasta el punto de llegar a concluir que la Iglesia Católica estaba equivocada, y clavó 95 tesis a favor de la Reforma basado en la Biblia, y las clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Este hombre fue perseguido por la Iglesia Católica, al punto de que uno de los líderes políticos de su época lo escondió en su palacio y duró 3 años escondido, Martín Lutero. En esos 3 años tradujo la Biblia del latín al alemán. Tanto es así que algunos dicen que el alemán existente tiene como fundamento lo que escribió Martín Lutero en la traducción de la Biblia. Entonces tradujo la Biblia del latín al alemán y empezó a predicar la palabra de Dios. Y allí empezó la restauración. Se restauró lo que se conoce como la salvación por la fe, porque hasta ese momento la Iglesia Católica enseñaba que la salvación era por obras y que en la medida que la gente daba ofrendas o limosnas, como llaman, entonces el alma salía del purgatorio. Y dicen históricamente que un líder religioso de apellido Telsen, él decía y enseñaba que cuando las monedas, en ese tiempo no había billetes, las monedas caían en la bolsa y sonaban, las almas salían del purgatorio. Entonces era una enseñanza de salvación por obras, por medio de lo que daban a la iglesia. Martín Lutero dijo, no es así. La salvación es por fe en Jesucristo. Y enseñó la salvación por fe, lo que en la Reforma se llama salvación por gracia y por la fe. Solo fe, solo gracia. Después enseñó acerca de Jesucristo, que era el Redentor, y empezó a enseñar eso.
Luego enseñó acerca de la necesidad de que todas las personas leyeran la Biblia. Entonces empezó a hablar de que porque era prohibida la Biblia en ese entonces, inclusive hasta 1965 con el famoso Papa Juan XXIII y el Segundo Concilio Vaticano II. Entonces ahí dieron libertad a leer la Biblia, que todo el mundo puede tener la Biblia y leerla, porque hasta ese momento era prohibida. Entonces allí comenzó realmente la restauración, la lectura de la Biblia, la salvación por la fe, la salvación por gracia, no por obras, y empezaron a ubicarse las doctrinas fundamentales de la Biblia. Luego vino otro reformador más adelante, que conocemos como Juan Calvino, el cual organizó ya la doctrina por temas, y se conoce como la teología sistemática, porque empezó a poner los puntos claros en orden, y se conoce los libros de Martín Lutero y de Juan Calvino como la teología sistemática. Después empezó a crecer esa predicación del Evangelio y vinieron los que se conoce como las misiones, es decir, las iglesias empezaron a crecer en Europa, en Irlanda, en el norte, en Dinamarca, también en Londres o Inglaterra, y en esos países que hoy se conocieron como países protestantes, empezaron a enviar misioneros a diferentes partes del mundo. Por eso se conoce como el tiempo de las misiones. Entre ellos hubo grandes personajes importantes que fueron enviados a diferentes países. Después de eso se empezaron a fundar iglesias y a ver misioneros y evangelistas de talla importante, y encontramos, por ejemplo, en Inglaterra a los hermanos Wesley, Juan y Carlos Wesley, y fueron a la China y enviaron misioneros al África y empezaron a crecer las misiones, a fundar iglesias, y se estableció el tiempo de los evangelistas, las misiones y la fundación de iglesias, y empezó a crecer la palabra de Dios en el mundo entero. Después vino la restauración de la predicación del evangelio con grandes evangelistas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Conocemos, por ejemplo, a evangelistas como Billy Graham, los hermanos Jiménez de Puerto Rico, que fueron Carlos, Eugenio y su hermano Fernando, y luego también Gille Ávila, Juan Carlos Ortiz y muchos otros predicadores, entre ellos Luis Palau, que hace poco falleció. Empezaron a predicar en grandes campañas, a convertirse muchas gentes, y llamamos la época de los evangelistas. También vino la restauración de la obra del Espíritu Santo. Entonces se conoce como la época pentecostal o carismática, porque fue la restauración del bautismo del Espíritu Santo, enseñanza sobre los dones, empezaron a ocurrir milagros, sanidades, desarrollos de los dones espirituales, el don de lenguas, la profecía, y los dones espirituales de 1 Corintios 12 empezaron a ser una realidad por el Espíritu Santo, y ese fue un tiempo muy importante en el siglo XX. Y muchas iglesias empezaron a crecer y hoy día tienen gran influencia en el mundo entero. Después vino la restauración de la alabanza y la adoración. Antiguamente se cantaba con un piano y se cantaban himnos, había varios himnarios. Yo conocí por lo menos 4 o 5. Conocí los himnos de gloria, himnos de lluvias de bendición, y otros himnarios con notas, y se cantaba sentados y con esos himnarios, y la iglesia cantaba esas canciones, que por cierto algunas son muy lindas e inspiracionales, pero otras se volvieron muy ritualistas. Entonces la iglesia empezó a caer en una especie de estancamiento, y vino una reforma o restauración de la alabanza y la adoración, que conocemos, por ejemplo, a partir de
tal vez la década del siglo pasado, de los 70. Yo conocí cuando empezaron los hermanos Alvarado de Puerto Rico, de México, después vinieron otros grupos y después vino Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado y otros. Bueno, empezó a producirse una cantidad de canciones diferentes, renovadas, incluyendo ya instrumentos musicales, la guitarra, el acordeón, después la batería, y en que empezó una renovación en la alabanza y se cambió prácticamente el culto. Aunque algunas misiones tradicionales conservan eso antiguo, hay muchas otras iglesias renovadas que tienen prácticamente orquestas y bandas muy buenas. Eso no quiere decir que se debe perder la esencia de lo antiguo, porque los himnos son muy hermosos, pero sí se debe renovar en la iglesia tanto lo antiguo como lo nuevo y cantarlo y adorar a Dios de esa manera, porque también nos vamos a lo nuevo. Entonces las iglesias han entrado en un estado de que ¿qué canción nueva hay para aprender y tocarla en la iglesia? Como si fuera una innovación y que lo de atrás no sirve. Eso no es así. Lo de atrás es muy bueno. Los himnos son muy buenos, los coros antiguos son muy buenos y hay que no olvidarlos. Pero no quiere decir que nos quedamos allá. Nos tenemos que mezclar lo antiguo con lo nuevo, porque esa es la renovación que Dios quiere para que la iglesia se renueve, pero al mismo tiempo conserve los fundamentos doctrinales. Entonces vino ese cambio de liturgia, de adoración, de alabanza. Ya a finales del siglo pasado vino la restauración de lo que se conoce como la guerra espiritual. Entonces empezó un mover donde había liberación de demonios, de espíritus malignos y un mover tremendo, y nacieron los grupos de intercesión de la iglesia y empezó a haber un mover muy bueno en el poder y en la avanzada del evangelio para conquistar territorios. Se conoce como los grupos de intercesión o de batalla espiritual. Después vino, ya a finales del siglo pasado, la restauración de los 5 ministerios apostólicos, donde se restauró el ministerio apostólico de profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 los ministerios que fueron restaurados. Yo puedo decirlo con plena seguridad porque yo ya participé en eso. Yo pertenecía a la organización, a la Junta Nacional o Presbiterio Nacional. Y en 1993 empezamos a hablar el tema. Lo hicimos en un congreso de pastores que hubo en Cali, en la finca Emaús, que es de la Cruzada Cristiana, arriba detrás de las 3 Cruces. Allá hay una finca muy hermosa y allá hicimos un congreso y empezamos a hablar del tema. Y yo recuerdo que se habló de estudiar si era correcto y si era bíblico establecer los 5 ministerios, aunque en los estatutos estaba escrito, en la práctica no se realizaba y se estudió. Entonces se nombraron comisiones para estudiar cada tema, cada ministerio, y en 1993 comenzó el estudio y en el 2005 se reconocieron por primera vez en la Iglesia Cruzada Cristiana los 5 ministerios en una asamblea nacional. Y fue una gran bendición. Estudiamos 12 años el tema. Por eso estoy seguro de que eso no es asunto de la fiebre en la sábana, donde dicen que eso es lo moderno, que eso es no sé qué. Y aunque se ha abusado de los ministerios, como es el asunto de los apóstoles, que todo el mundo quiere ser apóstol, y eso no es así. Los apóstoles sí existen ahora actualmente, pero no todo el mundo. Ni es que el pastor es inferior o el ministerio de maestro es inferior. No, los 5 ministerios todos son importantes y todos se complementan. No es que se compite, es que se complementan. Pero no hay que abusar o nombrar personas en un ministerio cuando no tiene ese ministerio, que es lo que ha ocurrido con mucha frecuencia. Ha ocurrido en las iglesias. Nombran a alguien de apóstol sin ser apóstol, o nombran a alguien de profeta sin ser profeta.
Entonces hay que estar seguros si llena los requisitos, si realmente tiene el proceso que la Biblia enseña y que estudiamos en esa ocasión detenidamente para poner orden en ese asunto. Entonces nosotros encontramos la restauración de los 5 ministerios como una realidad y deben seguir existiendo y deben ser complementados y deben trabajar armónicamente complementándose el uno con el otro. Porque hoy día parece que ser pastor es inferior a ser apóstol. Y no, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus funciones y cada uno tiene su ministerio. Y no es mayor uno que el otro. Que los apóstoles sean coordinadores o algo por el estilo, eso está bien. Pero eso no quiere decir que tengan una autoridad mayor que la del apóstol local, o que la del profeta, o que la del maestro. Eso se complementa, no se compite. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la restauración de los 5 ministerios. Ya en este siglo, que ya llevamos 23 años del siglo XXI, encontramos que se han venido restaurando otras cosas, entre ellas el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios. Y por eso lo estamos predicando, porque la Biblia dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nos estamos acercando al fin, pero tenemos que ser conscientes que el evangelio del reino tiene que ser predicado primero, porque dice que será predicado y son palabras proféticas de los labios del Señor Jesucristo. En Mateo 24:14. No es un invento nuestro, ni es algo moderno que se les dio fiebre de predicar el evangelio del reino. No es la obediencia a la palabra de Dios y el cumplimiento de lo que los profetas dijeron y de lo que el Señor Jesús enseñó, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, no en Colombia, no en Latinoamérica, en todo el mundo. Y así no lo quieran aceptar, eso será una realidad. Y tenemos que seguir predicando el evangelio del reino, porque ese es el mensaje de los últimos tiempos y fue profetizado por Jesús. Ahora la pregunta es, ¿para qué se predica el evangelio del reino? Dice, para testimonio a todas las naciones. Es decir, que el evangelio del reino va acompañado de acontecimientos, de milagros, de situaciones reales, de una vida consagrada, de una cultura establecida en la iglesia, a la luz del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Entonces eso tiene que ocurrir y lo estamos predicando y estamos estableciendo el reino de Dios en este tiempo. Pero hay que entenderlo, hay que vivirlo y hay que compartirlo. Si no, entonces estaríamos en nada. Y dice que es para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Es decir, que es el mensaje que antecede al regreso del Señor. Pero también hay otras cosas que se están restaurando. Y entre ellas es, por ejemplo, el sacerdocio de la iglesia. A veces nosotros, a la verdad del sacerdocio, miramos y viene a nuestra mente que los sacerdotes son los que tienen una toga aquí en el cuello y que se ponen una capa negra o una sotana o tienen una vestimenta de diversos colores para decir la misa, y entonces nosotros pensamos que esos son los sacerdotes reales. Pero cuando uno lee el Nuevo Pacto, encontramos que todos los creyentes de la iglesia, hombres y mujeres, somos sacerdotes y reyes para Dios. Ahora usted me va a decir, ¿cómo así? Mire, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que demos a conocer la palabra del Señor, sacarla de las tinieblas a la luz admirable. Y dice en el versículo 10, los que no eran pueblo ahora son pueblos. No está hablando a los judíos, está hablando a los gentiles, a la iglesia.
y dice que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 y 6 está hablando el apóstol Juan y diciendo, y nótense que voy a hacer la relación consecutiva. Dice, al que nos amó. Y nosotros decimos, ¿Cristo nos amó? Sí. ¿Y nos lavó con su sangre de nuestros pecados? Sí. En este tiempo. Y luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y qué queda en eso? Ah, no, eso será para el futuro. No es para el futuro. Dice, nos hizo en tiempo pasado. Es decir, que ya fue establecido. Y no es que nosotros nos hacemos reyes y sacerdotes. Es que Jesús lo hizo por nosotros. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9 y 10 dice que cantaban un cántico que decía que el Cordero fue inmolado y que nos redimió de todo pueblo, raza, lengua y nación, y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en el versículo 10, reinaremos sobre la tierra. Está hablando del tiempo presente. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes hechos por Dios para glorificarle, para honrarle. Y hay que estudiar qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los levitas y sacerdotes de esa época. Ellos ministraban al pueblo, ayudaban al pueblo, ministraban en el templo, en el tabernáculo y hacían una cantidad de cosas. Pues es lo que nosotros debemos hacer como creyentes en Cristo Jesús, porque somos reyes y sacerdotes y tenemos ministerio. No todos serán pastores, no todos serán apóstoles, no todos serán profetas, pero hay muchas cosas que se deben hacer en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en los medios de comunicación y en diferentes lugares. Esa es responsabilidad de los reyes y sacerdotes de Dios. Y Dios está restaurando eso para que nosotros seamos conscientes que debemos vivir y actuar como hijos de Dios, pero también como reyes y sacerdotes, para la gloria de Dios, como piedras vivas, así como dice el Señor en la carta de Pedro. Eso lo está restaurando el Señor. Pero hay otra cosa que está restaurando también el Señor, y es acerca de el Pentecostés. Y aquí me quiero detener un poco más, porque si la iglesia entiende esto, tiene que ser consciente que hay una especie de competencia, por decirlo así, entre el bien y el mal. Algunos miran solamente el mal que estamos viendo, porque está escrito. Por ejemplo, el progresismo que hoy día tenemos en la política y en los diferentes lugares del mundo, porque no es en Colombia, sino en todo el mundo, que a través de las organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y muchas otras cosas, el Foro de Sao Paulo y una cantidad de organizaciones, están hablando de cosas antibíblicas y antivalores de la moral y de lo que la Biblia enseña. Entonces aprobaron el matrimonio homosexual, ya eso es común, ya en algunas naciones lo han declarado como legal, en otras están para aprobarlo, han aprobado el aborto, que es el suicidio, el matar a los inocentes, que es el más grande genocidio que hay en la historia, donde millones de niños han sido muertos, inclusive por sus propias madres. Están aprobando la cantidad de cosas absurdas, diferentes formas de familia que ya nosotros hemos oído por los medios y están siendo proclamadas por los humanistas y los antidios. Entonces, esa es una maldad que está creciendo. Y dice la Biblia ahí en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque estamos viviendo como en los días de Noé, estamos viviendo como en los días de Lot, donde se desbocaron a hacer cosas horribles, inmorales y una cantidad de cosas. Ahora quieren aprobar que ya no exista el incesto, que ya no haya protección de alimentación de los padres para los hijos, quitarles la responsabilidad
a los irresponsables, valga la redundancia, a los sinvergüenzas que engendran hijos y no responden por ellos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, la maldad está creciendo. Pero así como la maldad crece, también la palabra de Dios está creciendo. Y el apóstol Pablo da una declaración importante en la carta a los Romanos. Dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso va a venir ya en poco tiempo. Entonces viene una renovación del Pentecostés. Nosotros sabemos que el Pentecostés era una fiesta antigua que se realizaba 50 días después de la Pascua. Y son fiestas proféticas. La Pascua estaba revelando la redención en Cristo, donde un cordero tenía que morir para que su sangre fuera untada en las puertas para que no murieran los primogénitos. Hoy día es un tipo de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado para ser salvos. Pero venía 50 días después la segunda fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua, y era la fiesta donde se empezaban los primeros frutos de una gran cosecha. Y entonces había una cosecha y los primeros frutos eran consagrados en el Pentecostés. Y el Pentecostés fue realizado 50 días después de la resurrección de Jesús. Y ahí se cumplió esa fiesta en el Pentecostés. Pero ahí habla de una lluvia tardía que vendría al final de los tiempos. Y es cuando la Biblia anuncia que el Evangelio será derramado sobre toda la humanidad en los postreros días. Y ahí está el cumplimiento en Hechos 2 del Pentecostés, pero luego apunta hacia el futuro, porque dice en los postreros días, no dice siquiera en los postreros tiempos, porque tiempo se puede hablar de años, pero dice días, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y tendrán sueños. Eso es una realidad, y hoy día se están levantando hijos de pastores con una nueva generación muy poderosa. Yo conozco no uno, sino muchos hijos de pastores que hoy día están predicando y están reemplazando el ministerio de sus padres en una forma maravillosa. Entonces, ese mover de la nueva generación, eso va a traer un mover del Espíritu. Y Dios quiere hacer un trabajo glorioso en estos últimos tiempos con esa nueva generación que Dios está levantando. Pero aquí viene algo muy interesante ya concluyendo esta parte. Y es que ese avivamiento que está por llegar, donde será derramado el Espíritu Santo sobre toda la humanidad, es el que va a dar testimonio en todas las naciones antes de que Cristo regrese, que es el cumplimiento de Mateo 24:14, que dice que será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces el avivamiento va a traer milagros, va a traer señales, prodigios en el cielo y en la tierra. Los hijos profetizarán, los siervos profetizarán, los muchachos verán visiones, los ancianos soñarán sueños y será derramado el Espíritu de una manera sobrenatural. Eso trae un avivamiento. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo. Vendrá ese avivamiento y no tenemos que olvidarlo. Tenemos que prepararnos para ser partícipes de eso. Y Dios va a traer eso. Y en pocos años será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa es la verdadera restauración de la iglesia. Y al hablar de todas estas, de este proceso de restauración desde hace más de 500 años, porque Martín Lutero comenzó en 1517 y ya estamos en el 2023, han pasado más de 500 años y ese proceso ha venido desarrollándose paulatinamente, pero se ha venido desarrollando para restaurar todas las cosas de la iglesia y de lo que está profetizado. Y la última fiesta que va a ser manifestada, que es profética, es la de los tabernáculos, que era la fiesta de la gran cosecha. Y la cosecha de almas que está por llegar va a ser tremenda, donde se convertirán en el mundo entero por millones, no por miles, por millones.
y vendrá un gran avivamiento, una gran cosecha, y será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Espero que este resumen de la restauración de la iglesia pueda orientarnos a orar, a predicar y a buscar la gloria de Dios para que Él se manifieste, dando a conocer el nombre de Jesucristo sobre todo nombre, porque en su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos ayude a hacer un trabajo adecuado en este tiempo, preparando el terreno para lo que Dios va a hacer muy pronto, en un gran avivamiento mundial, que será la preparación de la iglesia para el encuentro con Él en las nubes. Que Dios nos ayude, que Dios sea glorificado y que usted, mi querido hermano, pueda ser consciente de esta realidad. Quiero orar por la iglesia y por cada uno de ustedes que ha estado atento a esta palabra. Amado Padre, te doy gracias por esta linda oportunidad de predicar, de compartir, sobre todo de enseñar tu palabra y de ver las cosas como tú las miras, y que la gloria de tu precioso nombre sea sobre esta congregación y sobre muchas congregaciones en el mundo, para que se cumpla tu palabra y será restaurado como tú lo has dicho. Padre Celestial, bendice a esta nueva generación de pastores, hijos de pastores, miembros de las iglesias y creyentes normales, pero que Dios está usando y usará para la gloria de su santo nombre. Señor amado, en tus manos encomiendo a esta nueva generación, y que la gloria tuya sea sobre cada uno de ellos, para la gloria de Dios y el extendimiento de tu reino con poder y autoridad sobre el mundo entero. Que Dios sea bendiciendo a tu iglesia y a sus hijos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por escuchar su palabra bendita del Señor, y espero que Dios les bendiga de una manera especial. Gracias, Pastor Esteban, y mi precioso Pastor Marco Fidel. Que Dios los bendiga. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.